Bien. Es una entrevista con el señor Laureano del Castillo, que es uno de nuestros primeros especialistas en el tema del agua. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es, siendo el agua un tema tan importante que atañe a todos los peruanos en realidad, y a todos los seres humanos en realidad, que es un problema que incluye, ¿por qué hay una sensación de que hay tan pocas personas involucradas en la problemática del agua? En realidad, salvo grupos focalizados, ¿no debería ser esto un tema de debate nacional en la que todos absolutamente estemos involucrados? ¿Podríamos partir por ahí? Sí, bueno, en tu misma pregunta está la respuesta. En efecto, debería ser un tema en el que todos estemos involucrados, pero creo que el problema está en que todavía no terminamos de tomar conciencia en el Perú de que el agua es un recurso muy valioso, indispensable no solo para la vida humana, para la vida de las plantas, los animales y para la cantidad de procesos en los que habitualmente no nos damos cuenta que interviene el agua. Y creo que este tema ambiental nos está viniendo más de fuera, ¿no? En términos del cambio climático, pero digamos que todavía adentro, y sobre todo en nuestras ciudades como Lima, no nos damos cuenta que vivimos en muchos casos en medio de un ámbito más bien desértico. Y entonces en Lima, por ejemplo, que se dice que es una de las ciudades más grandes, ubicadas en un desierto, nos damos el lujo de tener jardines regados con gras, ¿no? Que consumen mucha agua. Creo que hay una sensación de que las personas o los peruanos pensamos en realidad que el agua nunca se va a acabar, que es un recurso inagotable, sí, y que por lo tanto siempre uno va a abrir el caño y va a haber siempre el agua para los usos que uno le da. Sí. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de pensar de la gente para que pueda generarse lo que usted llama con mucha razón la cultura del agua, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Primero, informar. Pero el tema no pasa solo por informar, el tema pasa por romper eso que tú en efecto has señalado bien, una cultura, una percepción de que el agua es un elemento inagotable. Y creo que también los acercamientos al agua de décadas atrás han influido en el tema de que el agua es un recurso abundante, no escasea, y lo que no tomamos en cuenta son dos circunstancias fundamentales que tienen que ver con los seres humanos. Primero, el crecimiento tan grande de los seres humanos. Somos más de 6.000 millones de habitantes en este planeta y eso plantea problemas de disponibilidad de agua. Al mismo tiempo, individualmente nuestro consumo de agua aumenta. Todos ahora por salud o por belleza decimos hay que tomar mucha agua, ¿no? Entonces hasta nuestro consumo individual ha aumentado mucho. Y el otro tema tiene que ver en cómo mal usamos el agua, y no solamente la mal usamos, sino cómo la perjudicamos. Y entonces al contaminar el agua de distintas formas, estamos relativamente teniendo menos agua para más gente. Entonces ahí hay una colisión. Claro, ese es por el lado, digamos, de la participación del ciudadano común y corriente. Ahora, por parte del Estado, entiendo que hay una mala gestión o una mala política del Estado en relación al agua, ¿no? ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, en el Perú, como en varios países latinoamericanos, el problema central es que el agua se ha venido manejando y podríamos decir se viene manejando todavía con una perspectiva sectorial. Nuestros gobiernos todavía no se han dado cuenta que estamos en presencia de un recurso que es el agua. Inclusive el lenguaje nos traiciona porque decimos las aguas, como si hubiera las aguas para las ciudades, las aguas para la agricultura, las aguas una división. Así es el mismo recurso que todos usamos. Entonces, mientras los mismos gobiernos y los estados, porque no es solo un tema de gobiernos, es un tema de estado, entiendan que se trata de un solo recurso, útil, vital para todos, que hay que cuidar y manejar de manera integrada, poco habremos hecho. En nuestro caso tenemos una nueva ley de recursos hídricos, creo que es útil, pero es solo uno de los varios instrumentos o herramientas que se requieren. ¿Qué es lo que más que faltaría implementar aparte de la ley de recursos hídricos? Bueno, implementar la propia ley. La propia ley. Lo que hemos tenido es durante más de 20 años una suerte de abandono del Estado de funciones grandes e importantes que asignaba la ley. Me refiero a la ley general de aguas, que ha sido derogada. Entonces habrá que ver si esta institucionalidad se cuaja, no vaya a pasar lo mismo que pasó con la ley forestal, que derogamos hace poco, muy interesante, pero por falta de recursos, y no me refiero solo a dinero, sino a recursos materiales y humanos, no se pudo avanzar. Eso es lo primero. Y lo segundo es la organización de los usuarios, porque no es solamente un tema del Estado, es un tema que nos atañe directamente a nosotros. ¿A qué cree que se debe esta falta de implementación de la ley que estamos mencionando? Bueno, la ley acaba de promulgarse en marzo, 31 de marzo, entonces estamos
poco más de mes y medio de su vigencia, se está esperando el reglamento, hay discusiones, entonces creo que es importante dar un poco de tiempo, lo que implica también participar en la reglamentación. ¿Cuán importantes son espacios donde se converse, se debate el tema del agua como la plataforma, por ejemplo? Son sumamente importantes porque, como dijiste al inicio de este diálogo, el nivel de involucramiento, de interés de la población es mínimo. Entonces, que esta preocupación y que estas reflexiones puedan ampliarse es sumamente importante para no dejarlo solo en manos de las autoridades. Unas últimas palabras brevemente para la comunidad en general sobre el tema del agua. ¿Cuáles son las recomendaciones que le daría a usted finalmente? Volver sobre el mismo tema, es decir, el agua, si es un recurso escaso y valioso, hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que organizarse. No se puede dejar esto solamente en manos del Estado, pero hay que darse cuenta que el recurso es uno y lo tenemos que usar todos, compartir y cuidar todos juntos. Muchísimas gracias. A ti.